Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Ateneo, a Fernando como su secretario general y a Miguel Ángel, nuestro presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, por la contribución que hacen a la divulgación de la ciencia. También agradecer a Pepe sus amables palabras y su presentación. Y a todos vosotros, mis compañeros académicos, compañeros de clase, amigos y demás audiencia, pues muchas gracias por estar aquí y buenas tardes a todos. Hoy, como ya ha comentado Pepe, me estrenó aquí en la Academia como académica electa y, con tal motivo he escogido un tema de investigación que de alguna manera pues resume lo que ha sido mi actividad científica desde mis inicios en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, en el CSIC, donde realicé la tesis doctoral bajo la dirección del profesor Ángel Martínez Ferrer, que es en un grupo que trabaja con hongos en la degradación de la madera, hasta el momento presente, que trabajo en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, en un grupo que se llama Biomasa Vegetal, Aprovechamiento y Valorización. Están aquí también todos los miembros de mi grupo, también gracias por venir. Y lo que ha comentado un poco Pepe, que esta línea de investigación ha estado financiada desde sus orígenes hasta ahora, ininterrumpidamente por proyectos nacionales, algunos contratos con empresas y también con proyectos europeos desde el tercer programa marco en los años 90 hasta el Horizonte Europa, que es el proyecto europeo que tenemos ahora en la actualidad. Pero vayámonos al carbonífero. El carbonífero es un periodo de la era paleozoica que estuvo precedido por el devónico y seguido del pérmico. Este periodo se inició hace aproximadamente 360 millones de años y en ese momento ya este es el típico paisaje que se veía en el carbonífero. Las plantas vasculares ya habían colonizado la Tierra. El tipo de plantas que había entonces era pues de tipo de los equisetos, licopodios, helechos arborescentes, y estos en ese momento toda esa vegetación que había, que se crecían en enormes bosques pantanosos, cuando se morían caían a los lagos y formaban los estratos de carbón que son los que dieron lugar al nombre del carbonífero, ¿no? El periodo carbonífero se debe a la inmensa formación de carbón durante ese tiempo, debido a que esa vegetación no se degradaba. En esta colonización del medio terrestre por parte de las plantas del carbonífero desempeñaron un papel fundamental dos componentes de las plantas que Pepe ha comentado también antes, la lignina y la celulosa, ¿no? La lignina sirvió como de protección a estas plantas, les protegía de la luz ultravioleta. Hay que tener en cuenta que estas plantas habían salido del agua y necesitaban protegerse del medio ultravioleta para poder colonizar el medio terrestre. También servían de impermeabilizando los troncos y las paredes y permitiendo el transporte de agua y nutrientes pues desde las raíces hasta las partes aéreas y permitiendo también el crecimiento en gran altitud de las plantas de entonces. Aquí, por ejemplo, vemos al lepidodendron, que es el árbol típico del carbonífero, también llamado árbol escamoso por el aspecto romboidal que tenía su tallo, que se formaba cuando se caían las hojas. La lignina y la celulosa, que son los principales componentes de la biomasa vegetal, también tuvieron un impacto en el ciclo del carbono, porque al dificultar la degradación, la lignina, como luego comentaré, es un polímero muy difícil de degradar, es un polímero aromático que es complejísimo y entonces, había sido diseñado, digamos, para proteger a las plantas y con ese fin tampoco se degradaban las plantas, con lo cual se acumulaban. Y lo mismo que influyeron en la formación de carbono, impidieron la vuelta del CO2 a la atmósfera, y así impactando también sobre el ciclo del carbono y aumentando los niveles de oxígeno de la atmósfera, lo que conllevó que algunos insectos típicos del carbonífero, como son por ejemplo la libélula, la meganeura típica del carbonífero y otros insectos como puede ser el milpiés, el artopleura, pues adquirieran grandes tamaños por la gran presencia de oxígeno que les permitía respirar mucho y crecer de tamaño. Pero pasados unos 60 millones de años, la Tierra dejó súbitamente de producir carbón de forma masiva. Y esta fue la circunstancia que marcó el fin del carbonífero. Hablando de súbitamente, estamos hablando en tiempo geológico, ¿no?
¿Qué ocurrió? Bueno, pues el fin del periodo carbonífero coincidió con la aparición de un grupo de hongos que sí que eran capaces de degradar la enorme biomasa de las plantas que habían colonizado el medio terrestre. Por lo tanto, al degradar estas plantas que se iban acumulando, pues impidieron que ese carbón se siguiera formando de una forma tan masiva. Estos hongos, que luego comentaré con un poco más de detalle, son hongos de tipo basidiomiceto, habían desarrollado un mecanismo basado en unas enzimas, también explicaré con detalle un poquito lo que son, que habían sido capaces de degradar la lignina, ese polímero tan complejo, tan difícil de degradar, y entonces, bueno, disminuyendo así la generación del carbón y, digamos, marcando de alguna manera el fin del carbonífero y restableciendo el ciclo del carbono entre ese equilibrio sintético degradativo que se produce, bueno, pues con la fotosíntesis al absorber el CO2 y liberar oxígeno en presencia de la luz y, bueno, también del agua. Bueno, esto, ¿cómo se determinó el origen paleozoico de la degradación enzimática de la lignina? Bueno, esto se fue pues, por un artículo de un montón de investigadores, de muchos grupos, un artículo que se publicó en la revista Science en el año 2012 y llegaron a esta conclusión tras haber realizado un análisis comparativo de 31 genomas fúngicos. Entonces, estos autores lograron determinar que los hongos del carbonífero, qué mecanismo es el que tenían para poder degradar la lignina, para poder degradar esta biomasa vegetal, que se basaba en unas enzimas complejas que se denominan peroxidasas, porque usan peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, y la degradación se producía básicamente por enzimas oxidativas. Estas enzimas se llaman peroxidasas. Entonces, bueno, lograron establecer la historia evolutiva de la degradación de lignina y de estas enzimas peroxidasas pues, desde el periodo carbonífero hasta nuestros días. Entonces, bueno, estos agentes biológicos que son los responsables del descenso del carbón en el periodo carbonífero nos sirven actualmente como herramientas biotecnológicas para el aprovechamiento sostenible de la biomasa vegetal, sobre todo en industrias que utilizan la biomasa vegetal como materia prima. Y este realmente es, de hecho, la conferencia de hoy, ¿no? He utilizado un poco el carbonífero, los hongos que marcaron su final, pues para introducir la parte de la biotecnología, de la biomasa vegetal, que realmente es el objeto de esta conferencia, ¿no? Por supuesto, el fin del carbonífero no estuvo solamente producido por estos hongos, que marcaron ese fin, pero obviamente hubo pues muchos efectos climáticos, geológicos, que son los que incidieron, los que intervinieron en el fin, por supuesto, de ese periodo. Entonces, bueno, ahora ya realmente empieza así la conferencia real, donde voy a tratar de explicar cómo usamos nosotros en nuestro laboratorio estos hongos que descienden de los hongos del carbonífero, pues para su aprovechamiento y cómo lo utilizamos en la industria. Entonces, bueno, el hilo conductor de esta charla realmente pues son lo que pone en el primer apartado, ¿no? Biomasa vegetal, hongos y enzimas. Intentaré hablar un poquito de la composición de la biomasa vegetal, un poco de la clasificación de hongos y de las enzimas, para pasar a continuación a hablar sobre la biodegradación de la biomasa vegetal por hongos y enzimas, tal como ocurre en la naturaleza en nuestros días. Y ya finalmente el último apartado se refiere a la biotecnología, que no es otra cosa que la aplicación de organismos y sus componentes en procesos. En concreto, la biotecnología industrial, que es en la que nosotros trabajamos, o biotecnología blanca, es la utilización de organismos y sus enzimas en procesos industriales. Nosotros en concreto hablaré de industrias que utilizan la biomasa vegetal para obtener productos. Básicamente hablaré de la industria papelera. Bueno, voy a empezar un poco tratando de exponer cómo se estructura la biomasa vegetal. La biomasa vegetal está formada por tres polímeros estructurales, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Ellos se encuentran en la pared celular vegetal, que se encuentra rodeando a las células plasmáticas en los vegetales, y la celulosa está rodeada de las hemicelulosas, protegida por ella, y entre todo ello se encuentra la lignina. La lignina actúa como un pegamento uniendo las fibras entre sí, y es un polímero muy complejo y muy difícil de degradar. Entonces, bueno, químicamente la celulosa está compuesta por unidades de glucosa, unidas entre sí por un enlace, bueno, que no viene a caso, pero es un enlace que se denomina glicosídico, y toda la composición de la celulosa es únicamente unidades de glucosa unidos entre sí. Pero las semicelulosas, que comprenden entre un 20 o 30%, también dependiendo de las especies vegetales, también son un polímero de azúcares, pero no están constituidos únicamente por glucosa, sino que hay otros azúcares que intervienen, como la manosa, la arabinosa, silosa, etc. Mientras que la composición de la celulosa es igual en todas las especies vegetales, la hemicelulosa varía.
Y entonces, bueno, así las coníferas tienen un tipo de hemicelulosa, como son los glucomananos, está constituida por glucosa y manosa, mientras que las frondosas y las plantas herbáceas tienen una hemicelulosa fundamentalmente compuesta por arabinosilanos, es decir, azúcares de arabinosa y silosa. Y ya llegamos a la lignina. La lignina, como se puede ver aquí, no pretendo incidir profundamente en la composición de la lignina, porque es un tema complejo y tampoco es el tema de esta charla, pero simplemente decir que está compuesta, se forma a partir de tres fenoles, de tres monolignoles, que se diferencian entre sí por la presencia de estos grupos que vemos aquí, que se denominan grupos metoxilo, de forma que estas unidades, lo que denominamos unidades H, que va a dar lugar a una lignina de tipo H, no tienen estos sustituyentes. Las unidades G tienen este sustituyente, un sustituyente, y las S tienen dos. Estos monolignones, cuando en la pared vegetal, cuando van a dar lugar a la síntesis de lignina, la síntesis de lignina se produce completamente al azar a través de muchísimos radicales y hace que se unan entre sí a través de distintos enlaces y dan lugar al polímero de lignina, que es un polímero, como se puede observar, muy complejo, ¿no? Porque no solamente está formado por un tipo de unidades, sino que además tiene distintos enlaces. Y además la composición de esta lignina varía con las especies vegetales, de forma que, por ejemplo, la lignina de las plantas coníferas está formada básicamente por unidades de tipo G, las que tenían un único sustituyente, las frondosas tienen básicamente unidades de tipo G y S, y las herbáceas tienen los tres tipos de unidades. Con esto lo que pretendo dar idea es de lo difícil que es degradar la lignina, ¿no? Que, bueno, con ese fin, de hecho, había sido sintetizada, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar de otro tipo de compuestos, que son los compuestos lipídicos. Esto yo creo que los conocemos todos más. Son compuestos que se encuentran en la resina de las coníferas, se encuentra también en las plantas de frondosas, en otra parte de la pared celular. Y entre los lípidos encontramos distintos compuestos: ácidos grasos, ácidos resínicos, esteroides y triglicéridos. Bueno, los esteroles y los triglicéridos pues los conocemos todos porque todos los tenemos también en nuestro cuerpo humano, ¿no? Bueno, simplemente la particularidad de que los ácidos resínicos solamente están presentes en la madera de coníferas. Voy a hablar también un poco de los hongos. Los hongos tampoco voy a entrar en profundidad, simplemente decir que los hongos constituyen un reino separado de organismos vivos, que sus células son filamentosas, que se denominan hifas, y las hifas constituyen el micelio. O sea, de modo que cuando vamos por el bosque y nos encontramos las setas ahí, bueno, pues tenemos que saber que debajo de las setas está todo el micelio que va creciendo por el suelo en ese caso, ¿no? Las hifas, bueno, los distintos tipos de hongos se diferencian entre sí por las formas de reproducción sexual, que pueden ser ascas o basidios, y luego, bueno, los que realizan la digestión, ellos se alimentan realizando la digestión externa, no como nosotros que lo hacemos internamente, sino que ellos lo hacen de forma externa, liberan sus enzimas, que ahora diré lo que son, al exterior, degradan los compuestos y los incorporan de nuevo a las células. Los hongos se clasifican según, esta es una de las varias clasificaciones que hay de hongos. Solo me voy a referir a los hongos de tipo basidiomiceto y ascomiceto, porque son los que intervienen realmente en la degradación de la madera de una u otra forma. Y las enzimas. Las enzimas son unas biomoléculas producidas por los seres vivos. Generalmente tienen una estructura proteica y lo que hacen es actuar de catalizadores en las reacciones propias de los organismos, ¿no? Aceleran esas reacciones y se unen a un sustrato y lo transforman en un producto. Todos sabemos lo que son las enzimas, al menos todos tenemos enzimas en la saliva, en el tubo digestivo, en el páncreas, en el hígado, que nos ayudan a hacer la digestión. El nombre que reciben las enzimas generalmente se llaman, dependiendo del sustrato al que se unen, de la reacción que catalizan, de forma que, con la terminación asa, de forma que las lipasas son las enzimas que degradan lípidos, pues las esterasas, los ésteres, las celulasas, la celulosa, y así, ¿no? Y luego tampoco voy a entrar en la estructura tridimensional de las enzimas, de las proteínas, pero sí quiero hacer una mención especial porque la estructura tridimensional de las proteínas es muy importante porque determina totalmente su función. Las proteínas están constituidas por unos compuestos, unos monómeros que se denominan, que son los aminoácidos, y dependiendo de su secuencia en la estructura primaria, pues dan lugar a esta estructura tridimensional, que es la que determina la función de las proteínas.
Aquí hay también una clasificación de enzimas, que solamente me voy a referir a las oxidorreductasas, que son las que catalizan reacciones de oxidación, como es el caso de las enzimas que degradan la lignina, y las hidrolasas, que son el tipo de enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis, como pueden ser las lipasas, las celulasas, las silanasas, etc. Bueno, ahora ya que he introducido un poco los términos de biomasa vegetal, hongos y enzimas, que es básicamente de lo que voy a hablar durante toda la conferencia, voy a hablar en este momento de la biodegradación de la biomasa vegetal por los hongos y por las enzimas, pero en la naturaleza. Bueno, como he comentado anteriormente, tanto la celulosa y la hemicelulosa son unos polisacáridos, son unos polímeros que son relativamente fáciles de degradar, y hay varios organismos en la naturaleza que son capaces de degradarlos, por ejemplo, distintos hongos y bacterias. Sin embargo, la lignina, que se encuentra protegiendo y actuando de pegamento entre las fibras de celulosa, es un polímero muy complejo y muy difícil de degradar, como he mostrado antes en su compleja estructura química. Y solamente unos hongos de tipo basidiomyceto, que es lo que he dicho al principio, los hongos descendientes de los hongos del carbonífero, son los que son capaces de degradar eficazmente la lignina, de realmente demineralizarla, es decir, de transformarla en CO2. Y así permiten el acceso a otros organismos, porque la lignina está rodeando las fibras de celulosa, y hasta que esta lignina no es degradada por estos primeros hongos, los otros organismos capaces de degradarla no pueden acceder a ella. De forma que digamos que estos hongos basidiomycetos son unos hongos, unos seres vivos altruistas, porque eliminan la lignina para que otros organismos se puedan alimentar de la celulosa y de las hemicelulosas. Aquí, como se ve, como una vaca está comiendo la celulosa de un tronco una vez que los hongos han degradado la lignina. Bueno, la degradación de la ligninocelulosa, como ya he mostrado en la introducción del carbonífero, es un paso clave para el reciclaje de carbono en los ecosistemas terrestres, y solamente los basidiomycetos son capaces de degradar este polímero. Aquí muestro diferentes cuerpos fructíferos de basidiomycetos lignícolas, el Gloephyllum odoratum, que recibe su nombre por el olor agradable que tiene anís, característico de coníferas. El Phellinus ignarius tiene grandes propiedades farmacéuticas, es más típico de frondosas. Tenemos Schizophyllum comune, que tiene un polisacárido que produce, que es esquizofilano, que es anticancerígeno, tiene también múltiples propiedades. Pleurotus cornucopie, que es del mismo género que el Pleurotus ostreatus, que es el que vemos habitualmente en los supermercados, son hongos comestibles, etc. Y estos hongos producen un tipo de podredumbre, es decir, tienen una forma de degradar la madera de una forma distinta. Existen 4 tipos de podredumbre: la podredumbre blanca, la parda, la blanda y la tinción de la madera. La podredumbre blanca se llama así porque está producida por hongos que degradan la lignina. La lignina, digamos que es marrón, y la celulosa es blanca. Cuando han degradado toda la lignina, dejan a la madera con una apariencia blanquecina debido a la presencia de celulosa. La podredumbre parda, por el contrario, es producida por hongos también de tipo basidiomyceto, que degradan la celulosa y dejan la lignina prácticamente intacta, con este aspecto cúbico, por lo que también se llama podredumbre cúbica. La podredumbre blanda, ahí se produce una degradación de celulosa y hemicelulosas, que está producida por otros hongos de tipo ascomiceto, no por basidiomycetos, y la tinción de la madera es producida también por hongos de tipo ascomiceto, y realmente no es que tiñan la madera, sino que los hongos tienen una melanina que da ese color, esa apariencia de color a la madera. Como ejemplos tenemos el hongo de Flevia radiata, hongo de podredumbre blanca, Letiporus sulfureus, de podredumbre parda, la ustulina blanda y la clorciboria, de tinción de la madera. Cuando esto lo observamos a microscopio electrónico, pues eso que vemos aquí son las fibras de celulosa, que están prácticamente intactas. En el caso de la podredumbre parda, se ve esto es la lignina, que tiene ese aspecto cúbico, de ahí también el nombre. La podredumbre blanda, hay también degradación de celulosa, y esto ya al microscopio óptico se ve ya la tinción de la madera, que es la que está presente en la melanina de los hongos. Dentro de los hongos de podredumbre blanca, degradan la lignina, pero hay 2 tipos, digamos, de degradación. Una degradación simultánea y selectiva. La selectiva es la que degrada prácticamente exclusivamente la lignina y deja las fibras de celulosa libres, mientras que la degradación simultánea degrada simultáneamente la lignina y la celulosa. Por lo que, con idea de aplicar estos hongos en una industria que, por ejemplo, lo que produce es celulosa, pues digamos que los hongos de lignificación selectiva son los que son apropiados para poder utilizarlos en esta industria, como luego mostraré.
Como un ejemplo de hongos de podredumbre blanca de degradación selectiva tenemos Ganoderma australe, Flevia chrysocrea y la armillaria, que son los hongos que han producido esa degradación madera que he mostrado antes, que está tomada esa foto en Chile, pues eso, que había un bosque donde todas las vacas que estaban ahí comían la madera y era porque era una madera que llamaban allí palo podrido o huempe, y es que está degradada la lignina y la que queda libre es la que donde pueden comer todos los herbívoros o otros organismos la celulosa que han dejado libre. ¿Pero cómo degradan los hongos la lignina? Bueno, pues los hongos no tienen dientes, entonces, bueno, pues tienen enzimas, ¿no? Nosotros también tenemos dientes y tenemos enzimas, ¿no? Entonces, bueno, ellos liberan las enzimas al exterior y ahí se produce una degradación y luego incorporan, como he dicho antes, los nutrientes al interior. Hay tres tipos de enzimas que degradan la lignina, que son enzimas oxidativas, hay varios tipos, están las lacasas, las peroxidasas y las oxidasas, que son las que suministran el peróxido de hidrógeno a las peroxidasas. Estas son las reacciones típicas de degradación de la lignina, por supuesto no voy a entrar en ellas, pero es un poco para que os hagáis idea de lo complejo que es esta degradación. Y bueno, el conocimiento de los procesos de degradación de la lignina en la naturaleza son fundamentales cuando luego queremos utilizar esos hongos o sus enzimas en procesos industriales. Digamos, es el paso principal para poder luego utilizar estos hongos como biocatalizadores. Ya pasamos al último apartado, que es la biotecnología para la biomasa vegetal. Es la utilización de estos hongos que degradan la lignina para el aprovechamiento de la biomasa vegetal, en concreto para industrias que utilizan la biomasa vegetal como materia prima. ¿Pero por qué es importante la biomasa vegetal como materia prima? Pues aquí lo podemos ver, ¿no? La biomasa vegetal representa la mayor parte de la biomasa de nuestro planeta. Aquí estamos nosotros, los animales y el hombre, los lípidos ocupan una pequeña parte, la celulosa es el polímero más abundante de la naturaleza y luego están las semicelulosas y la lignina. Por lo tanto, de aquí se puede deducir cómo la biomasa vegetal es una fuente de materiales renovables de gran interés para la industria y además se pueden obtener muchos productos, ¿no? ¿Pero qué productos se pueden obtener a partir de la biomasa vegetal? Pues muchísimos, depende el proceso a partir de las cuales se utiliza, ¿no? Por ejemplo, a través del desfibrado podemos obtener papel, a partir de la combustión de energía, la carbonización carbón, a través de la sacarificación los biocombustibles, etc. Yo me voy a referir hoy únicamente al proceso de producción de pasta de papel, que es el que utiliza la biomasa vegetal para producir papel. ¿Y qué tipo de cultivos usan las fábricas papeleras? Pues usan cultivos forestales, tanto madera de coníferas como el caso de pino, picea, y luego también cultivos forestales, pero de madera de frondosas, como es el eucalipto. El eucalipto es una de las materias primas más deseadas y porque produce una calidad en el papel muy buena, y también se utiliza, dependiendo de los sitios, pues el chopo, el abedul, etc. También se pueden utilizar cultivos agrícolas, como las plantas herbáceas, para producir papel. En este caso se usa la fibra del lino, la fibra del tallo del lino, la fibra de los tallos de yute, la fibra de las hojas del sisal, la fibra de las hojas del abacá, y todas estas fibras, que son fibras muy largas, tienen un interés también muy importante porque a partir de estas fibras se obtienen papeles especiales, como las bolsas de té, las bolsas de vacío, papeles decorativos, papel moneda, etc. Y hay una empresa española que se llama Celesa, que está en Tortosa, en Tarragona, que produce este tipo de papeles, y cada tipo de papel tiene unas características especiales y que dependen de la fibra en origen que usan para poder producir este tipo de papel. ¿Pero cómo se produce el papel? Bueno, pues un catedrático de Ingeniería Papelera de la Escuela Superior de Ingeniería Técnica e Industrial de Tarrasa, que es que ha fallecido hace poco, él siempre decía que hacer papel era desmontar el árbol para volver a montarlo otra vez en 2B. ¿Esto por qué? Bueno, porque en la madera las fibras de celulosa están organizadas en una estructura tridimensional muy estable debido a los enlaces que hay entre las fibras que se favorecen por la presencia de lignina que las está uniendo. La producción de papel pasa por la formación primero de pasta de papel, que consiste en la separación de esas fibras, separarlas de la lignina y crear una suspensión acuosa, la suspensión de pasta, donde las fibras están completamente desorganizadas.
para obtener finalmente luego, eliminar todo ese agua y volver a obtener de nuevo el papel. Aquí muestro una fotografía de una de las fábricas que tiene UPM, que es uno de nuestros colaboradores en los proyectos europeos de fábrica de papel, los principales productores del mundo. Ellos utilizan distintas materias primas, usan abedul, usan pino, picea, etcétera, pero esta, que es una de las fábricas que la tienen en Uruguay, utiliza madera de eucalipto y es una de las fábricas de pasta de celulosa más modernas y produce 1,5 millones de toneladas al año de pasta de eucalipto. Y aquí se puede ver más o menos un esquema de la producción de la pasta y el papel, bueno, pues partiendo de los bosques, del talado de la madera, del transporte de la madera, luego viene un descortezado, luego viene el astillado, que consiste en hacer astillas de papel para que, bueno, sea más fácil luego procesarlas. Luego pasa al procedimiento del pasteado, que puede ser mecánico-químico, por combinaciones también de mecánico y químico, y después esa pasta, que es oscura, pasa por un proceso de blanqueo para finalmente ya dar lugar a formación de papel. Me voy a referir solamente al pasteado químico de tipo Kraft, que es prácticamente el pasteado que es más abundante en el mundo actualmente. El proceso Kraft representa prácticamente un 85% y da lugar se tiene lugar en un digestor en presencia de sosa y sulfuro de sodio y la antraquinona también, y en este proceso disuelve a alta temperatura, aproximadamente 170 grados. En este proceso se disuelve por completo la lignina, que se elimina, va luego a las lejías negras y actualmente la mayor parte se quema. Y después aquí entrarían los chips de madera, se someten a este proceso en el digestor de digestión, de pasteado, y de aquí sale una pasta que se denomina cruda, porque aunque se ha eliminado la mayor parte de la lignina, hay una parte de lignina residual y de cromóforos que se forman en el proceso de cocción que da lugar a la pasta cruda. Este tipo de pasteado da un papel de muchísima resistencia, como por ejemplo son estas bolsas, que se llaman bolsas Kraft, porque provienen del proceso Kraft. Esta pasta cruda tiene que ser sometida a un proceso de blanqueo para dar luego finalmente la pasta blanca, que, bueno, dependiendo ya de la calidad que se quiera, dependiendo de los clientes. Y respecto a los procesos de blanqueo, el blanqueo que se utilizaba tradicionalmente es el cloro gas. El cloro realmente ha sido el agente blanqueante más barato, el que mejor blanqueaba, pero también daba lugar a productos muy tóxicos, como son las dioxinas, compuestos organoclorados. Entonces hubo una tendencia para sustituir estos procesos tan contaminantes de secuencias libres de cloro elemental. Estas secuencias no utilizan clorogas, pero utilizan derivados del cloro, como el hipoclorito y el dióxido de cloro, en las secuencias llamadas ECF, que es libres de cloro elemental, del inglés Elementary Chlorine Free. Y estas son las secuencias de blanqueo que se utilizan en la actualidad de forma mayoritaria en la mayor parte de las empresas. Pero ha habido otras tendencias aún más respetuosas con el medio ambiente de intentar eliminar por completo el cloro de las secuencias de blanqueo, TCF, del inglés Totally Chlorine Free, que son totalmente libres de cloro y utilizan oxígeno, peróxido de hidrógeno y ozono para blanquear la pasta. Pero ¿qué problemas han surgido cuando se han intentado introducir secuencias de blanqueo que son más benignas, digamos, con el medio ambiente? Bueno, pues que al que ser mucho menos agresivas, pues han dado lugar a la formación de otros problemas, como son la lignina, por ejemplo, la lignina residual que se quedaba en un proceso de estos totalmente libre de cloro, pues no se elimina de la misma manera que se eliminaba con el cloro o con esas secuencias ECF, ¿no? Ese es un problema que ha surgido al intentar sustituir estos procedimientos blanqueantes, ¿no? Y otro problema muy importante también es el derivado de los lípidos que he comentado al principio, ¿no? Los lípidos que entran con la madera al proceso, cuando no se degradan por el proceso, terminan depositándose en la pasta, en el producto final, formando los llamados depósitos de pitch, cuya traducción es brea, depósitos de lípidos, ¿no? Que bueno, estropean, por supuesto, la calidad de la pasta final, pero también se depositan a lo largo de los circuitos de la fábrica, obstruyendo los circuitos por completo y dando lugar a paradas técnicas que ocasionan gravísimos problemas económicos en la pasta de papel, y esto es un problema que ocurre en todas las fábricas
especialmente, además ahora también que intentan cerrar los circuitos para evitar que un consumo excesivo del agua. Los problemas de pitch realmente son muy parecidos a los problemas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo con los lípidos, son los típicos ateromas que se forman por la acumulación de triglicéridos y de esteroides. Las plantas tienen sitosterol, nosotros tenemos colesterol, pero bueno, digamos que los depósitos de pitch son nuestros ateromas, ¿no? Es el equivalente, digamos, en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones puede aportar la biotecnología a estos problemas que han surgido en las fábricas de papel? Bueno, pues hay más o menos dos aproximaciones. Una consiste en tratar la madera, los chips de madera, antes de entrar al proceso, tanto para eliminar la lignina como para eliminar los lípidos, de forma que tratando la madera con hongos, por ejemplo, pues se puede degradar la lignina, degradar los lípidos, de forma que cuando la madera ya entra en el proceso ya se ha eliminado la mayor parte de los compuestos problemáticos. Pero estos tratamientos, bueno, tienen también sus problemas porque suelen ser tratamientos largos y luego, por otro lado, aunque los hongos sean muy selectivos de la lignina, al final siempre degradan algo de celulosa y entonces si degradan la celulosa en una fábrica que produce millones de toneladas, pues claro, las pérdidas económicas son gravísimas. Con lo cual, hay otra tendencia que es la utilización de enzimas directamente sobre la pasta, tanto para eliminar la lignina como para eliminar los lípidos, ¿no? Y las enzimas pues son muchísimo más eficaces, se pueden añadir en el proceso como un reactivo químico más. Entonces, digamos que las tendencias actuales son más de usar enzimas que de usar los hongos como pretratamiento de la madera. Bueno, cuando empezamos estos estudios, aproximadamente en los años 90, pues ya había 3 productos comerciales. Un producto comercial de hongos, que se denomina Cartapip, una enzima denominada silanasa, producida y vendida por Novozymes, que todavía se sigue utilizando en la actualidad, y otra enzima para los lípidos que se denomina resinasa. Y ahora voy a explicar un poquito en qué consisten estos tratamientos, ¿no? Bueno, el tratamiento del Cartapip, el Cartapip es un hongo de los que he dicho antes que teñía en la madera, un ascomiceto, en concreto Ophiostoma piliferum, que son los que tiñen la madera. Estos hongos crecen por el interior de la madera, en los conductos resiníferos, y eliminan las resinas. Este producto se desarrolló por la empresa Sandoz, en concreto Roberta Farrell, una americana que bueno, ahora está ya en Nueva Zelanda, fue la que desarrolló estos inóculos y consiguieron tener un inóculo albino, una cepa albina para que no teñiera la madera, y con este hongo pretrataban la madera previamente a entrar en el proceso y lograban degradar básicamente los triglicéridos y los ácidos resínicos. Ha sido un hongo que ha sido bastante eficaz. Pero el problema es que cuando este inóculo se intentaba utilizar en una madera que no tuviera triglicéridos ni ácidos resínicos, como la madera de eucalipto, pues este hongo no era eficaz, con lo cual bueno, pues fue necesario buscar otras soluciones. Entonces nosotros en nuestro proyecto europeo, un proyecto en el que participaban varias fábricas de pasta y papel, entre ellas ENCE, la española ENCE, que tiene fábricas en Pontevedra y en Navia y antiguamente también en Huelva, bueno, pues un estudio para buscar hongos que degradaran los lípidos que producen pitch en el procesado de madera de eucalipto, que en este caso son los esteroides, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un primer estudio que consistió en aislar varios basidiomicetos y ascomicetos de las mismas astillas que tenía ENCE almacenadas de que entraran en el proceso. De ahí se cultivaron en el laboratorio en astillitas de madera de eucalipto, se hizo una primera evaluación de ver cuáles eran los hongos que funcionaban mejor, se hizo esta primera selección entre varios hongos basidiomicetos y varios hongos ascomicetos y finalmente de ahí ya se seleccionaron 4 que eran los que producían menos degradación de celulosa y mayor degradación de lípidos. Con esto se sembraron ya astillas, digamos a una escala un poquito mayor, son aquí como se puede mostrar aquí, con todo el micelio creciendo por las astillas, eran las astillas del mismo tamaño que usaba la fábrica. Con esas astillas tratadas con los hongos hicimos en el centro de investigación de ENCE pastas, de verdad, a pequeña escala, no en la fábrica obviamente, y ahí con esas pastas se determinaron después pues, las propiedades papeleras, la toxicidad de las lejías, para comprobar que realmente el tratamiento era eficaz. Y bueno, obtuvimos unos resultados muy buenos que dieron lugar a una patente CSIC ENCE para el tratamiento de madera de eucalipto. Bueno, otro posible tratamiento, otra aplicación de la biotecnología que son comerciales son las silanasas. Las silanasas son unas enzimas de las que dije antes que eran de tipo hidrolítico, no son las enzimas oxidativas que degradan la lignina. Pero estas enzimas, que las vende Novozymes y se utilizan incluso en la actualidad para el preblanqueo de las pastas, lo que hacen es son silanasas
que degradan silanos, o sea, degradan las hemicelulosas, ¿no? Entonces, como en la pasta de papel, como se puede ver aquí esquemáticamente, esto es la celulosa, estas son las hemicelulosas y esta es la lignina, pues la lignina procedente residual del proceso se queda atrapada en las hemicelulosas, pues la silanasa, al degradar los silanos y convertirlos en silosa, libera la lignina que estaba ya atrapada y permite que los agentes blanqueantes puedan entrar en la pasta. Pero estas enzimas no actúan directamente sobre la lignina, con lo cual nosotros también, bueno, otra de los trabajos que hicimos en el curso de estos proyectos europeos fue buscar un sistema que atacara directamente a la lignina para que fuera más eficaz. Entre las enzimas que poseían los hongos basidomicetos, estas enzimas oxidativas que he mencionado, pues he nombrado las lacasas y las peroxidasas. Las peroxidasas son las enzimas que tenían los hongos del carbonífero, que son las más eficaces. Pero estas enzimas no son muy estables, con lo cual era mucho más complicado poder utilizarlos en una fábrica papelera. Con lo cual escogimos las lacasas, que no son tan eficaces como las peroxidasas, pero que en presencia de unos mediadores son capaces de llegar a la misma eficacia que las peroxidasas. De modo que la lacasa, oxidada por el oxígeno, oxida estos mediadores químicos que vemos aquí, que penetran en los poros de la pasta de celulosa, atacan directamente a la lignina y la eliminan. Entonces, bueno, esto es tratamiento, sistema lacasa mediador, que ya estaba patentado para otro tipo de reacciones. Hicimos nosotros una patente para pastas de alta calidad, como las que he mencionado antes, de papeles especiales, porque es cierto que estas enzimas, a diferencia de las hidrolasas, son unas enzimas muy caras y todavía no se han utilizado en la industria. Todavía hay muchos problemas que hay que resolver, pero para la producción de estos papeles especiales sí se podrían utilizar, ya que son unos papeles que tienen un precio muchísimo más caro, ¿no? Y ya finalmente, el último tratamiento del que voy a hablar son de unas enzimas también que son comerciales para eliminar los problemas de depósitos de pitch, ¿no?, que he comentado anteriormente. Esta es una enzima que fue la primera enzima que se usó en la industria papelera, que se denomina resinasa, también la vende Novozymes, que es un partner de nuestros proyectos europeos, prácticamente ha estado en todos, y es muy eficaz también degradando los triglicéridos, ¿no? Lo que hace esta enzima es que hidroliza estos triglicéridos, los rompe, liberando los ácidos grasos, y se utiliza para madera de pino. Pero ¿qué ocurre? Que esta enzima pues no actúa sobre otros compuestos, como son los esteroides, que son los principales responsables de estos depósitos de lípidos en las fábricas de eucalipto, de chopo, de aspen, de un montón de ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se nos dio un caso de serendipia que se da muchas veces en ciencia, que es que estábamos nosotros probando en ese momento el sistema lacasa mediado para la lignina, y aunque las lacasas son unas enzimas que son fenoloxidasas y no están descritas que degraden los lípidos, pues como ya que lo estamos tratando las pastas, dijimos, bueno, pues vamos a ver si hace algo a los lípidos, ¿no? Total, que tratamos las pastas de los lípidos y, bueno, oh milagro, pues se desaparecían por completo los lípidos de la pasta, y bueno, pues esto dio lugar a una patente internacional que fue licenciada por Novozymes, que son líderes mundiales en enzimas industriales. El siguiente paso fue, como este sistema lacasa mediador pues actúa tanto sobre la lignina como sobre los lípidos, pues los siguientes pasos fueron encaminados a mejorar ya pues todas las condiciones, y en uno de los proyectos europeos que tuvimos, con uno de los partners que era el CTP en Grenoble, Francia, pues hicimos un escalado a 100 kilos de pasta y comparamos los resultados de blancura obtenidos por una secuencia de blanqueo química, que es 85,4, que es una blancura muy importante, y con la secuencia enzimática, donde habíamos sustituido la lacasa mediador por las dos secuencias de blanqueo de oxígeno, y obtuvimos prácticamente la misma blancura, ¿no? Entonces aquí, digamos, que hasta donde hemos llegado con la utilización de estas enzimas peroxidasas para para utilizarlas en un proceso industrial. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el problema es que, bueno, nosotros queremos enzimas que las aislamos de los hongos para que actúen en condiciones suaves, como ocurre en la naturaleza, pero los procesos industriales pues no son como los procesos naturales, y entonces pues ocurren a alta temperatura, en condiciones muy alcalinas. Entonces, bueno, una vez que conseguimos la enzima deseada, digamos, tenemos que modificarla para que se adapte a las condiciones industriales, ¿no? Entonces, en esto tenemos aquí, esos estudios han continuado en este proyecto que se llama Butzzymes, que significa, bueno, son enzimas que transforman la madera, y en este proyecto, que es del Horizonte 2020, hemos tratado de modificar estas enzimas, bueno, tanto silanasas como las lacasas, convirtiéndolas en extremocimas para que se puedan utilizar en procesos industriales.
Y por otro lado, también otro proyecto europeo del Horizonte 2020, hemos utilizado también enzimas oxidativas, no las que hemos estado anterior, sino otras enzimas nuevas, para transformar los lípidos. En este caso, no con la idea de eliminarlos, como en el caso del pitch, que lo que queríamos era degradarlos, sino en este caso para obtener compuestos de alto valor añadido, obtener bioadhesivos y utilizarlos en los tableros de madera para sustituir las resinas fenolformaldehído, que son altamente tóxicas, ¿no? Y en este proyecto también, bueno, pues intervino Cargill, que son los suministradores de aceites vegetales, que hemos transformado con nuestras enzimas, y KEA, por ejemplo, que tenía interés en disminuir esa proporción de resina fenolformaldehído para utilizarla en los tableros de partículas y conseguir así un proceso más respetuoso del medio ambiente. Y bueno, ya he llegado al final de la charla y bueno, simplemente voy a hablar un poco del futuro de estos biocatalizadores, que ya más o menos lo he apuntado. El futuro de estos biocatalizadores industriales se refiere a modificarlos para poder aplicarlos en la industria. Estas nuevas enzimas, ¿cómo se pueden modificar para adaptarlas a las condiciones que nosotros queramos? Básicamente, de proteínas. La ingeniería de proteínas trata de modificar estas enzimas y hay varias estrategias. Una es el diseño racional, que incluye una mutagénesis dirigida para dirigir exactamente el grupo de aminoácidos que queramos cambiar, y otra es la evolución dirigida. La evolución dirigida realmente es lo mismo que la evolución natural, pero en un espacio corto de tiempo, ¿no? Queremos que toda esta evolución que ha tenido lugar desde el Carbonífero hasta nuestros días, las enzimas, estas peroxidasas, han cambiado mucho en su estructura, y nosotros ahora queremos modificarlas, pero con poco espacio de tiempo. Y eso se puede hacer gracias a la evolución dirigida. La evolución dirigida la hemos hecho nosotros también en estos proyectos en colaboración. Realmente la ha hecho Novozymes, pero se han hecho en los proyectos en colaboración. Y esta ahora es muy asistida, digamos, y muy mejorada por el diseño computacional. Nosotros trabajamos en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, con el grupo de Víctor Guayar. Aquí podemos ver, esto es una iglesia desacralizada que está en Barcelona y donde tienen alojados algunos de sus supercomputadores, el Mare Nostrum, que es de gran interés para el diseño computacional de enzimas, ¿no? Y ya para finalizar, quiero decir que, bueno, que estas estrategias que definen los biocatalizadores del futuro, bueno, pues quiero poner de ejemplo los dos premios Nobel que se han obtenido recientemente. Uno, el Premio Nobel de Química de 2018, a estos tres científicos. Me voy a referir a Frances Arnold. Frances Arnold es la pionera, hizo la primera evolución dirigida a enzimas. Lo hizo en 1993, hace muchísimo tiempo. Le costó muchos años ganar el premio Nobel, porque bueno, todo esto se tiene luego que demostrar, y bueno, ya se ha demostrado cómo sirve la evolución de enzimas. Bueno, la evolución de enzimas es una estrategia fundamental para diseñar los biocatalizadores del futuro. Y luego el otro premio Nobel, muchísimo más reciente, el premio Nobel de Química del 2024, del año pasado, otorgado a estos tres científicos, a David Baker por el diseño computacional de proteínas. David Baker es un colega de Víctor Guayar, del investigador del Barcelona Supercomputing Center, con el que nosotros colaboramos, y luego a estos dos científicos por un modelo de ingeniería artificial llamado AlphaFold. Este modelo de inteligencia artificial, que sirve para predecir la estructura de las proteínas, realmente ha sido un hallazgo fuera de lo normal. Primero anterior al 2020 hicieron en AlphaFold 1, que a partir de la secuencia de aminoácidos intentaban predecir la estructura terciaria de las proteínas, la estructura tridimensional. Ese no funcionó tan bien, pero el modelo AlphaFold 2 funciona, nosotros lo hemos probado, bueno, realmente el grupo de Víctor Guayar en Barcelona, y es el futuro, es un hallazgo, bueno, con un impacto inmenso, no solamente en la evolución de enzimas, sino también de los fármacos, de las enfermedades. Yo creo que es uno de los grandes hallazgos de la humanidad recientes, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí he terminado ya mi conferencia. Muchas gracias a todos por escucharme. Bien, muchas gracias, Ana, por ese viaje que nos has hecho dar desde el Carbonífero hasta el presente e incluso hasta el futuro, cogidos de la mano de la inteligencia artificial y del AlphaFold, que veremos a ver lo que nos acaba deparando. Gracias por tu magnífica conferencia y abrimos el debate. ¿Preguntas de la audiencia?
A ver, Javier. Bueno, pues, para empezar, te felicito porque la conferencia ha estado súper bien, me ha gustado mucho y además creo que ha sido un paseo muy interesante del carbonífero hasta el diseño computacional, que es uno de los temas que a mí más me interesan. Está claro que la senda por la que hay que avanzar es la inteligencia artificial, ¿no? Y el diseño computacional de proteínas, y no solo de proteínas, sino de catalizador, etc. Luego mi pregunta va a ser un poco más prosaica y te voy a preguntar sobre los subproductos. O sea, los que hemos vivido en Zaragoza y la papelera muy famosa, en Montañana, que imagino que conocerás, y siempre ha habido unas respetos muy importantes de la población al establecimiento de las papeleras, los valores y residuos, etc. Sí, digo entonces que hay una cierta versión que se mantiene, a pesar de que ha mejorado mucho, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, bien, pasamos ahora a un esquema, pongamos como el que planteáis, ¿no? Sustituir el tratamiento químico por el tratamiento enzimático. ¿Qué tipo de peligros, qué tipo de subproductos cabe esperar de estos tratamientos? Y también, ¿en qué plazo crees tú que se puede sustituir ese tratamiento químico, cloro, por eso, fundamentalmente, y derivados, ¿no?, con los enzimas? Bueno, yo en estas cosas de la aplicación de la biotecnología, que en la que trabajo y creo, también soy muy realista, ¿no? A mí no me gusta hablar, bueno, no es que no me guste, es que pretender de repente cambiar un proceso totalmente químico por un proceso totalmente enzimático, pues yo no lo veo viable, francamente, ¿no? De hecho, bueno, el escalado que hicimos en Grenoble realmente sustituía dos fases de oxígeno, ¿no?, por un tratamiento enzimático, ¿no?, que realmente estas enzimas son oxidativas, ¿no? O sea, estamos sustituyendo un proceso de oxígeno, que, por supuesto, ese escalado conllevó también unos estudios económicos, estudios de lejías negras, se estudió todos los líquidos de los circuitos, ¿no? Ese tratamiento, y después llevaba el tratamiento con peróxido. Realmente no era un tratamiento totalmente enzimático, sino era una fase enzimática dentro de un proceso totalmente libre de cloro, en el que una parte de esa secuencia, el oxígeno, se sustituía por las enzimas, ¿no? Eso no trae ningún tipo de problema. El problema principal es que es un tratamiento muy caro, ¿no?, que es como lo que pasa siempre, muchísimas veces con los tratamientos enzimáticos, bueno, que lleva su tiempo. Por ejemplo, la implementación de las hidrolasas tipo lipasas o silanasas en la industria, que se inició en los años 90, se realiza ahora en la actualidad. O sea, todas las empresas papeleras, básicamente las que utilizan coníferas, usan esas enzimas en su proceso sin mayor problema. Las producen Novozymes a un precio súper barato. Yo creo que las enzimas hidrolasas son más fáciles de producir que las enzimas oxidativas y más baratas, ¿no? Entonces yo creo que hay que llegar a un momento en el que, pues probablemente esperemos que con el AlphaFold o con lo que sea, ¿no?, logremos unas enzimas que sean más baratas, ¿no? Pero no es más problema que ese, yo creo, que del precio. Y luego, bueno, ya un tema más casi político, geopolítico que otra cosa, es que, bueno, que está muy bien, ¿no?, que para mí, por ejemplo, que he trabajado con muchas papeleras mundiales, ENCE en España, en concreto en Pontevedra, el proceso TCF ha sido siempre un proceso, la envidia de todos los nórdicos, ¿no? O sea, era un proceso totalmente libre de cloro, un centro de investigación maravilloso. ¿Y qué pasa? Que, bueno, que tienen continuamente las protestas ahí, tal. Entonces, bueno, ellos venden el papel que hacen en Pontevedra, en Alemania, que quieren procesos papel bio, digamos, pero luego ¿qué pasa? Que compramos papel a otros países que usan cloro, que es más barato. Entonces, bueno, pienso que no es muy coherente el intentar imponer una legislación restrictiva, muy ecológica en Europa, y luego comprar papeles más baratos y más blancos fuera de Europa, ¿no? Entonces, bueno, es el mismo tema que existe en otras muchas cosas, ¿no? Entonces, que hay que ser, yo pienso, sentido común, coherencia. Pero bueno, las enzimas totalmente, yo para sustituir un proceso totalmente de blanqueo lo veo complicado, lo veo simplemente más como una sustitución de alguna cosa en particular. Es lo que pienso que hoy día se podría hacer con una enzima, ¿no? Diego. Bueno, yo en principio te felicito, Ana, y me alegro sobremanera que una compañera mía de tantos años se encuentre ahora aquí en la academia
exponiendo su conocimiento. De todas formas, yo ahora, no como investigador, sino como agricultor activo, es también un título que cuesta trabajo, conseguir esa etiqueta de agricultor activo. Bueno, pues como agricultor activo, y ante la realidad de la poca rentabilidad de las explotaciones tradicionales agrícolas, nos vienen ahora con las opciones, sobre todo desde Bruselas, de las plantas fotovoltaicas y más últimamente de las plantas de biogás. Entonces, estas plantas de biogás, que es una alternativa a esa poca, bueno, está siendo también una opción que estamos contemplando, y es, bueno, obtener poco todo esto que tú has estado exponiendo. No sé realmente cómo incide vuestros conocimientos en que esas plantas, esos digestores que montan en medio del campo, sean capaces de producir gas, concretamente biometano, que para los agricultores tiene especial interés cuando por su finca atraviesan los gaseoductos, como es el caso de la mía, que el gaseoducto de Huelva a Sevilla atraviesa por todos los medios. Entonces, estamos en esa alternativa. ¿Tú crees que las plantas estas de biogás o biometano es una ocurrencia más de Bruselas? Porque realmente los dineros vienen de allí. ¿O esto va a tener viabilidad? ¿No va a tener grandes problemas? Eso de los olores y de la... Habrá que contemplarlo también como inconveniente para la instalación de estas plantas de biogás. ¿Cómo ves tú ese y qué me puedes decir tú a mí ante esa? Yo no tengo experiencia con el biogás, pero sí tengo experiencia con los biocombustibles, con el bioetanol, ¿no? Bueno, el bioetanol se produce en muchísimos sitios, especialmente en Brasil, ¿no? Bueno, a partir del bioetanol de primera generación, ¿no? Durante muchísimo tiempo en Bruselas, en Europa, y no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, bueno, Abengoa lo sabe muy bien, ¿no? Hubo un interés muy grande en utilizar los cultivos de lignocelulósicos, ¿no? Para obtener bioetanol de segunda generación, ¿no? Entonces, bueno, ¿ahí qué problema hay? Pues la lignina, ¿no? Quiero decir, para poder sacarificar la celulosa y convertirla, hidrolizarla con celulasas y convertirla luego en bioetanol, primero hay que eliminar la lignina, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo se ha dedicado muchísimo dinero a proyectos en los que nosotros hemos participado para obtener bioetanol de segunda generación. Y ha habido muchísimos años una investigación muy fuerte en ello, ¿no? Que yo no sé si fue lo que acabó con Abengoa, ¿no? Pero eso al final yo lo veo también complicado de hacer, porque al final todo eso es muy caro, ¿no? Entonces al final se tenderá otra vez pues, al bioetanol de primera generación, ¿no? Es posible que a lo mejor en el futuro, con mucho tiempo, se pueda implantar esas tecnologías. No lo sé si con el biogás es el mismo caso. Lo que pasa es que, claro, todas estas cosas llevan su investigación, su tiempo, y de todas las cosas que se investigan, pues algunas salen y otras no salen, ¿no? Entonces, pero es cierto que para el agricultor que quiere implementar una nueva tecnología en eso, pues no es fácil tomar una decisión, ¿no? Porque también es cierto que pues hay cosas que salen, pero de repente hay un giro en la política, y lo que en un momento determinado es de gran interés, pues a poco tiempo pues se deja de fomentar, ¿no? Y se cierra, digamos, ese tema, ¿no? Entonces, pues no sé, la verdad que no sé qué decirte, ¿no? Te lo están vendiendo como algo extraordinario para acabar con los residuos, con la poda de olivo, con la paja, con la caña de girasol, en fin. Pero, bueno, ¿qué problemática tendrá eso realmente a medio y largo plazo? ¿Se mantendrá o acabarán siendo chatarra? Eso no hay quien lo sepa, creo yo. Creo que no te puedo... Con la situación política que tenemos en Europa ahora, se está discutiendo el programa marco, el número 10, y bueno, mejor no hablar de lo que puede salir de ahí. A ver, ¿más comentarios? Sí, Carmen. Felicitarte por entrar en nuestra academia, aunque todavía te quede el discurso, y
y aumenta el número de nuestra sección, que está un poco en mínimo, y la conferencia ha sido realmente muy instructiva y muy para que lo entendamos todo. Yo la curiosidad que tengo simplemente es las enzimas esas cómo se añaden. ¿Soportadas en algo o van en un líquido o van como moléculas sueltas? Las enzimas, hay muchos estudios de inmovilización de enzimas. Hay enzimas que necesitan ser inmovilizadas por el precio, por el proceso, lo que sea. Estas enzimas que se usan en la industria papelera se usan como un reactivo más. Son enzimas que vienen generalmente liofilizadas en un bote y tú las echas exactamente igual que si echaras otra cosa, ¿no? Las Novozymes, que son líderes mundiales en producción de enzimas, ya han desarrollado un sistema de expresión. Ellos usan, parece que es Aspergillus, para expresar estas enzimas. Son enzimas que las consiguen muy baratas y entonces resulta más barato echarlas y tirarlas que buscar un sistema de inmovilización que siempre conlleva una pérdida de actividad, etc. Entonces, digamos que utilizar estas enzimas en fábrica no es difícil. De hecho, se usan. O sea, en las empresas papeleras está de la resinasa, por ejemplo, en Japón, en China, en todas esas empresas para quitar el pitch, para quitar los lípidos, pues las usan como un reactivo más al principio del proceso, generalmente la pasta cruda, cuando sale ya se ha cocido la pasta, lo echan allí y se eliminan ya los lípidos, y la lignina, por ejemplo las silanasas, que son las que se usan para el preblanqueo, las usan antes del agente de blanqueo para que abran bien los poros de la pasta de celulosa y los agentes blanqueantes puedan penetrar, ¿no? Pero la utilización de las enzimas es realmente fácil. Lo único que hay que tener en cuenta, por supuesto, es el pH de las enzimas y la temperatura, porque es cierto que muchas veces, cuando no hay una buena comunicación con los empleados de las fábricas o no hay un centro de investigación por medio que explique cómo hay que hacerlo, pues resulta que echan eso y dicen, no me ha funcionado, las enzimas no funcionan. Y claro, las enzimas necesitan su pH, necesitan su temperatura, no se pueden utilizar de cualquier manera, pero solamente hay que saber cómo se usan, como la mayor parte de las cosas. No es difícil usarlas. Pepe López Barneo. Bueno, yo me uno a la felicitación, muy bonita conferencia y yo he aprendido muchísimo, muy amena y muy entretenida. Yo tengo un comentario, primero una pregunta y luego otra pregunta más importante. La primera era cuando hablaba del final del carbonífero y decía que había habido una gran actividad reductora de CO2, de anhídrido carbónico, por fotosíntesis, claro. Por fotosíntesis. O sea, que diga, a ver si ha habido algún mecanismo que yo desconozco. No, claro, porque, por fotosíntesis. Por claro. fotosíntesis, porque el CO2, al secuestrar, digamos, las plantas en la Sí, no, fotosíntesis... pero por el método fotosintético de la planta, que no había ningún mecanismo reductor de CO2 alternativo, que por eso es me que llama la atención. impedían el reciclado del CO2 porque la materia no se descomponía y entonces no se formaba CO2. Entonces se formaba CO2, se liberaba oxígeno en la fotosíntesis y bueno, se enriquecía en oxígeno en la atmósfera porque el material, el ligno celulósico no se degradaba, ¿no? Entonces, pero sí era pura fotosíntesis. Y luego me extraña, vamos, mi pregunta es que parece ser que todo el trabajo biotecnológico que hacéis va en función de fabricar pasta de papel, lo mejor posible, lo menos contaminante posible, etcétera, y que se basa fundamentalmente en usar celulosa, ¿no? Y de hecho la lignina es como un producto y los ácidos grasos, etcétera, que hay que quitar para que no manchen, etcétera. No hay ninguna otra ventaja económica o industrial, etcétera, que se obtenga a partir de la madera que no sea papel, que no sea celulosa. Sí, y ahora, de hecho hay una empresa que es una empresa noruega que se llama Borregaard, que usa un proceso de producción de pasta de papel al sulfito, no es un proceso a la sosa como he mostrado aquí, y ellos obtienen lignina, lignosulfonatos, y usan la lignina y la venden. O sea, obtienen vainillina a partir del proceso y luego los lignosulfonatos que se usan pues, como espesantes, como emulgentes, para hacer cemento. O sea, la lignina tiene muchísimos usos. Y en el resto de las papeleras, que hasta ahora, en el digestor ese que he mostrado, cuando tiene lugar la cocción a alta temperatura, la lignina se disuelve y después pasa a las lejías que llaman lejías negras, porque llevan toda la lignina concentrada. Esa va luego a unos evaporadores que evaporan la mayor parte del líquido y la lignina que queda la queman y obtienen energía para alimentar a la propia fábrica. Pero ahora, con la tendencia de la economía circular y las biorefinerías, intentan aprovechar todos los componentes. Entonces hay una tendencia muy
muy grande ahora mismo a obtener compuestos de valor añadido a partir de las ligninas, ¿no? De hecho, en uno de estos proyectos, que tampoco por no entrar en detalle, pero en el proyecto Wood Science, por ejemplo, se pretendía obtener incluso de los líquidos del proceso compuestos que se habían obtenido de la despolimeración de la lignina, que se encuentran en las aguas de proceso, que se pueden obtener de allí, y esos son fuentes importantísimas, sobre todo antioxidantes, pues son ya compuestos fenólicos, porque la lignina se ha oxidado, roto. no se ha hidrolizado, Se ha roto. pero se ha roto y se han obtenido fenoles, ¿no? Y esos fenoles estamos ahora intentando darles también utilidad, ¿no? Valor nutritivo, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Y yo creo que un poco en línea con lo que está comentando Pepe, quizás, o sea, una vez que se elimina la lignina, se te queda la celulosa. La celulosa la puedes hidrolizar con celulasa y tienes la glucosa como fuente de carbono para cultivos, por ejemplo, microbiológicos, etcétera. Es decir, tiene un montón de aplicaciones luego en biotecnología. Yo te quería hacer una pregunta en relación con las técnicas estas de ingeniería genética dirigidas por inteligencia artificial y tal. Estáis diciendo que estáis buscando enzimas que aguanten condiciones extremas, extremocimas, que de alguna manera simulen o se parezcan a las condiciones que habían en aquella época del Cámbrico y que, por supuesto, pues sean mucho más eficientes para hidrolizar la lignina. Yo te quería preguntar, una de las técnicas que se están utilizando en ingeniería de proteína en general hoy es lo que se llama resucitar enzimas. O sea, lo que se trata es, ya que hace millones de años había organismos que eran capaces de realizar su función catalítica en condiciones extremas de temperaturas, de pH, con metales incluso, la idea es sacar la información genética, o sea, la proteína ya no está, pero de los fósiles, sacar la estructura, la secuencia del ADN y tratar de fabricar esa proteína con esas propiedades resistentes a aquellas condiciones extremas. No sé si eso habéis hecho algo, habéis trabajado, o sea, está haciendo algo en esa línea. Sí, nosotros, bueno, en el trabajo de Science que se publicó, ahí no llegaron a resucitar enzimas, ¿no? Ahí únicamente determinaron el origen, ¿no? Pero después, en trabajos posteriores que hemos hecho con el CIB, porque bueno, nosotros no hacemos ese tipo de cosas, pero sí lo hacemos en los proyectos que tenemos conjuntos, pues sí que han resucitado enzimas, y de hecho, resucitando esas enzimas, hemos logrado determinar pues, como un origen evolutivo paralelo de las enzimas del Carbonífero, que bueno, eran muy diferentes, digamos, a las que son ahora, y estudiando la lignina de las plantas del Carbonífero y las plantas de ahora, ¿no? Digamos, pues estudiando, Jorge por ejemplo ha hecho mucho de esto, ¿no? Partiendo de musgos que ni siquiera tenían una lignina como tal, a las progimnospermas, pues ha visto que las plantas más antiguas eran las progimnospermas, han evolucionado a las arqueospermas, la lignina era G, la lignina primigenia, las enzimas que había entonces solo degradaban esa lignina G, y después ahora, digamos que los hongos, las enzimas de los hongos han evolucionado de forma paralela a las plantas, y ahora las que son, digamos, de lignina SG son capaces de degradarse por las enzimas que tienen los hongos ahora, ¿no? Y todo eso, a esas conclusiones hemos llegado a través de la resurrección de enzimas, ¿no? Resucitando enzimas, ¿no? Que eso lo hacen en el CIB, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más? Agustín. Espérate que te dan el micrófono, Agustín, es que si no, no queda recogido. Va a ser muy breve. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por la presentación y la conferencia. Mi pregunta es muy breve y muy pedestre. Estamos acostumbrados y estamos implicados en el tema del reciclado. ¿En qué medida el reciclado del papel y en qué porcentaje puede ser una alternativa al uso de la madera para pasta de celulosa? El reciclado de papel, el papel ya es celulosa. Nosotros casi siempre nosotros en nuestros proyectos siempre hemos trabajado con fibras vírgenes, ¿no? Pero es cierto que hemos trabajado también con empresas que producían papel reciclado. Normalmente lo que hacen es mezclar una proporción de papel reciclado
con las fibras vírgenes, porque creo que las fibras recicladas, yo no tengo mucha experiencia en eso, tiene su límite, o sea, que tampoco se pueden usar eternamente, me refiero, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es un porcentaje importante, ¿no?, para determinados, para el unir las fibras recicladas con las vírgenes o el papel reciclado, es decir, que eso sí que tiene sentido, pero no pienso que nunca vaya a sustituir por completo a la celulosa, por eso, porque tiene su límite. Y luego, al final, también es como todo, cuando reciclamos el papel, yo recuerdo que una vez fuimos en Holanda, en una fábrica que se llama Parenco, que usaba fibra reciclada, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vimos la planta del destintado, pues me quedé horrorizada. Me quedé horrorizada. Porque, digo, no sé qué es peor. Es que todo tiene su problema. Una solución óptima y perfecta. No, porque el papel que tenemos, por ejemplo, especialmente de las revistas, pues tiene muchísimos tintes, ¿no? Y quitar eso, no sé qué es peor, ¿no? Porque además lo que sí es cierto es que tiene que haber una cultura que lo tienen los países nórdicos, ¿no? Ahí por árbol que talan plantan dos, ¿no? Entonces, un papelero de ENCE, que también falleció el año pasado, Gabriel Tobal, siempre decía, siempre que haya papel habrá árboles, porque habrá un interés por plantar árboles, ¿no? Yo estoy de acuerdo que lo que no se puede es plantar árboles inadecuados en sitios que no debe ser, ¿no?, en ecosistemas determinados, pero bueno, igual que se plantan patatas en campos que no tienen tampoco otra utilidad, ¿no?, pues se pueden plantar determinados árboles para producir papel y mantenerlos. O sea, que yo creo que es cuestión de un poco de coherencia en las cosas que se hacen, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Gracias. Antonio Gómez Expósito quería... Sí, venga, la última ya, Antonio. Bueno, yo también he aprendido mucho y te felicito por la conferencia. Bueno, esta pregunta también es simple, pero igual te cae un poco lejos si no conoce el tema, pues lo dejamos. El tema, lógicamente, siendo yo el que pregunta, está relacionado con la energía, ¿no? O sea, en la transición energética que estamos viviendo ahora, estamos intentando electrificar el consumo al máximo porque las energías renovables producen electricidad. Y uno de los sectores más difíciles de electrificar es la industria, precisamente. Y la industria del papel es una de las intensiva en energía, consumen, si no por alguna estadística que he visto, como el 10% del consumo industrial en España, y entonces ahí se utiliza, no conozco bien el tema, supongo que fuentes de calor, vapor, electricidad. Entonces la pregunta sería, si conoce el tema, ¿en qué medida el consumo de la industria papelera es ya eléctrico y se podría electrificar aún más en el futuro, como otra industria, la cerámica, están intentando hacer? Porque precisamente hoy, por ejemplo, y ayer, llevamos varios días ya con 0 euros el precio del mercado mayorista, el coste de la electricidad, son 7 horas al día centrales de la fotovoltaica, que los precios mayoristas son 0. Acabo de mirarlo y hoy tenemos 0 desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También lo he visto. Entonces, la pregunta sería si esa industria pudiera, esos procesos, esos digestores que aparecen ahí en esas reacciones químicas, pues se pudieran electrificar y no quemar gas natural, pues sería muy interesante para la propia industria, para para todo el mundo, ¿no? No sé si conoce el tema. Sí, yo sé que en la industria papelera utilizan energía aparte de, bueno, efectivamente el calor que usan los digestores es vapor, lo calientan con vapor, y luego de parte de, bueno, las lejías negras, como he dicho, cuando se intenta recuperar, se evapora la mayor parte del líquido en los evaporadores, y las lejías negras la mayor parte se queman para obtener energía, y esa energía se vuelve a utilizar en la industria, ¿no? Hay algunas industrias, no sé exactamente cuál, pero algunas son autosuficientes en energía, ¿no? Algunas son autosuficientes. Sí, lo importante es que sea electricidad. Supongo que tendrán cogeneración, que es un tema también que da mucho más eficiencia. Y producen electricidad y vapor, por lo que has dicho. Imagino que sí, sí. Gracias. Bien, gracias, Antonio. Bueno, yo creo que cerramos el debate aquí. Yo simplemente quisiera terminar, ya que estamos hoy, el día 1 de abril, empezamos la época festiva en Sevilla, simulando un poco la época taurina, es decir, que hasta que no se remata la faena no hay que aplaudir. Yo, como presidente de la Academia, ya algunos académicos te han felicitado, yo quisiera, por supuesto, hacer extensiva, en nombre de la Academia, te damos las gracias, te felicitamos por esa magnífica conferencia que nos acabas de dar hoy, y esperamos que vengan muchas más, entre otros el discurso de ingreso, no te olvides, que se va acercando la fecha fatídica, es un recordatorio un poco político, pero bueno. Parece que tiene otras enzimas diferentes. En algún momento. Yo quisiera darte las gracias, la enhorabuena, y por supuesto a todos vosotros por haber venido, por acompañarnos hoy, e invitaros a la próxima, que será ya la del fin del ciclo de este año, que será Javier Fernández Sanz, del día 22 de abril.
si no me equivoco, dentro de 3 semanas. Así que os espero a todos vosotros y gracias, Fernando, como siempre, por tu hospitalidad. Pues nada, yo me uno a las felicitaciones del presidente. Enhorabuena por la conferencia y enhorabuena a la Academia por el fichaje. Creo que es un fichaje importante, así que felicidades a los dos, a la nueva académica y a los miembros de la Academia. Y el 22 nos vemos, así que feliz Semana Santa y que no nos llueva, que estamos un poquito hartos de agua, ¿eh? Un poquito hartos. Buenas tardes.